Muy bien, las hormonas pueden tener sobre su célula blanco distinto efecto. Puede ser el efecto estimulante. ¿Cuándo yo digo que una hormona tiene un efecto estimulante? Cuando en realidad estimule los metabolismos, estimule a todo lo que ocurre en el interior de la célula blanco. En cambio, yo diré que la hormona tiene un efecto inhibitorio cuando tenga el efecto opuesto, cuando en realidad inhiba los procesos o las funciones que la célula cumpla. Cuando yo digo que el efecto va a ser sinergista, para hablar de sinergismo yo tengo que hablar de dos hormonas. Yo digo, dos hormonas son sinérgicas cuando sobre la célula blanco ejercen el mismo efecto. O las dos son estimulatorias o las dos son inhibitorias. Ahí yo digo, las hormonas son sinérgicas. En cambio, son antagonistas cuando ejercen el efecto opuesto. Es decir, cuando yo comparo dos hormonas, digo que son antagonistas cuando una tiene un efecto estimulante y la otra tiene un efecto inhibitorio. Entonces, vuelvo al concepto. Yo digo estimulante cuando tiene un efecto de producir aumento del metabolismo de la célula, de los procesos que ocurren en el interior de la célula. En cambio, digo que es inhibitoria cuando lo que hace es disminuir esos procesos. Cuando yo comparo dos hormonas, diré son sinergistas cuando tienen el mismo efecto y diré que son antagonistas cuando tienen efectos contrarios. La última clasificación en cuanto a los efectos es trófico. ¿Qué significa que una hormona tenga un efecto trófico? Es que además de actuar sobre los metabolismos, sobre las funciones celulares, actúa sobre la estructura celular. Decir que sea trófica es que va a actuar sobre la estructura celular, ya sea aumentando el tamaño de la célula o el número de células, es decir, estimulando la reproducción celular. Es decir, que va a producir hiperplasia o hipertrofia de los tejidos. Eso se denomina efecto trófico. Como ejemplos, acá yo les traje el ejemplo típico para que ustedes entiendan qué ocurre cuando nosotros estamos haciendo ejercicios. Cuando nosotros hacemos ejercicio, en realidad estamos liberando un grupo de hormonas, no solamente una. Por ejemplo, la glándula tiroides va a producir liberación de hormonas tiroides para estimular todos los metabolismos, básicamente a nivel muscular, para obtener la energía necesaria para el ejercicio físico. Las glándulas suprarrenales, que son otras glándulas endocrinas, también van a empezar a liberar hormonas. Todas esas hormonas lo que van a hacer es regular la presión arterial, también estimular los metabolismos, es decir, ahí tendríamos una función sinérgica entre lo que es la tiroides y la suprarrenal, que va a aparecer, por ejemplo, también en las gónadas, en los órganos sexuales, tanto en el varón como en la mujer. También sabemos que cuando uno hace ejercicio, estas glándulas comienzan también a segregar hormonas, la testosterona en el varón, los estrógenos en la mujer. ¿Y qué pasa con el páncreas? Bueno, el páncreas va también a empezar a producir hormonas en la medida de liberar mayor cantidad de glucosa para que esta glucosa pueda ser utilizada en la obtención de energía imprescindible para poder realizar el ejercicio. Entonces, acá ustedes ven un grupo de hormonas que actúan de forma sinérgica para una determinada función. Acá el ejemplo que yo otro ejemplo es que acá hablamos de varias hormonas del el efecto antagonista. ¿Y qué es
el efecto que tiene, por ejemplo, la prolactina. Durante la etapa de la lactancia, la estimulación del pezón por parte del bebé lleva una serie de estímulos que llegan a nivel del hipotálamo para que se produzca la secreción de una hormona que se denomina prolactina. Ya la vamos a ver en detalle en la clase de hoy. Pero la prolactina tiene un efecto inhibitorio. ¿Sobre quién? Sobre todo nuestro eje reproductivo. Por eso entonces ustedes habrán visto que uno dice normalmente que toda mujer que da de mamar a su bebé es más difícil que quede embarazada. ¿Por qué? Porque justamente estos elevados niveles de prolactina en sangre hacen que el aparato reproductor, es decir, básicamente los ovarios de esta mujer, entren en un periodo de latencia en cuanto a la secreción hormonal. Y es como que entren en un periodo de esterilidad. Obviamente el concepto es para que esto se dé, para que la prolactina ejerce este efecto inhibitorio sobre el eje reproductor, los valores de prolactina deben estar elevados y sostenidos en el tiempo. Por eso muchas veces ustedes habrán visto mujeres que están dando de mamar y sin embargo vuelven a quedar embarazadas en el periodo de lactancia. ¿Eso por qué? Porque los niveles de prolactina no son lo suficientemente altos como para inhibir el aparato reproductor. Ahí ven un efecto inhibitorio. Otro caso, acá vemos un efecto sinérgico entre la prolactina y la oxitocina. Las dos hormonas diferentes, ambas tienen un efecto sobre la lactancia, estimulan la lactancia. Son dos hormonas que actúan sobre un mismo tejido, que es la mama. ¿Para qué? Para la producción de leche. Bueno, y acá tenemos el efecto antagonista, que lo vamos a ver más en detalle cuando veamos páncreas endocrino, que es el páncreas con la producción hormonal. El páncreas tiene una parte de glándula endocrina que lo que hace, esto también ya lo vieron en el fisiopato, es producir hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa. Las dos más importantes son la insulina y el glucagón. Por lejos la más importante es la insulina. El glucagón acompaña a la insulina. Pero ¿cuál es el efecto? Bueno, acá tenemos dos hormonas que son antagónicas. La insulina, digamos, el glucagón tiene el efecto opuesto a la insulina. En general, por definición, nosotros decimos la insulina es un hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque la acción de la insulina va a ser sacar la glucosa de la circulación y meterla a la célula. En cambio, el glucagón es hiperglucemiante. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el glucagón es sacar la glucosa de las células y enviarlas a la circulación general. Sí, acá tenemos dos hormonas que son antagonistas. Glucagón, insulina. Insulina, glucagón. Muy bien. Y acá tenemos el ejemplo típico, la hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina que tiene una forma de pera que se encuentra en la base del cerebro y en realidad la hipófisis va a producir una serie, un grupo de hormonas. Esas hormonas liberadas a la circulación general van a viajar por la circulación y van a llegar a otros tejidos, a otras glándulas. Entonces, la hipófisis es el ejemplo típico de hormona de glándula endocrina que produce hormonas estimulantes y a su vez tienen efecto trófico, es decir, que sobre las distintas glándulas endocrinas secundarias van a tener el efecto de aumentar el tamaño y la celularidad de esas glándulas endocrinas secundarias.
Muy bien. Nosotros dijimos, las glándulas endocrinas producen hormonas que viajan por la circulación y llegan a su célula blanco, donde van a ejercer su acción. Esa acción puede ser estimulatoria o puede ser inhibitoria. Ahora bien, el siguiente concepto que hay que entender es cómo actúan las hormonas, porque vamos a ver que hay un grupo importante de hormonas que van a ir a actuar sobre su célula blanco, pero que no entran a la célula, llegan solamente a la superficie de la célula blanco. Entonces, durante mucho tiempo fue una gran incógnita para los investigadores. ¿Cómo puede ser que si la hormona no entra a la célula blanco, ejerza su acción? Bueno, y acá aparece un concepto muy importante que cada vez está más entendido y más extendido su investigación, que es el de los receptores celulares. El concepto es la hormona para actuar en su célula blanco requiere unirse al receptor. Unirse al receptor. Para entender cómo es la unión hormona-receptor, en general nosotros utilizamos el sistema llave-cerradura. La hormona sería la llave que cuando entra en la cerradura se da como un encastre, como los jueguitos cuando nosotros éramos chicos de encastrar. Bueno, así es la unión de la hormona a su receptor. Cuando se da el encastre, cuando se da esa unión perfecta entre la hormona y su receptor, que es específico para esa hormona, se producen en el interior de la célula una serie de cambios. Es decir, que la hormona no necesita entrar a la célula. Muchas veces con unirse al receptor que está en la superficie de la célula blanco ya logra ejercer su acción. Hay otras hormonas, ya la vamos a ver cuando veamos cada uno de los tipos hormonales, que sí entran a la célula para poder actuar. No es que todas las hormonas actúen en la superficie, algunas entran a la célula para actuar.